Ok, ahora sí. El micro creo que agarra ahí, todo bien. Espero que estén súper bien. A un mini podcast tipo entrevista, Mae, ¿cómo estás? Va muy bien, ¿y vos? Muy bien, Todo gracias. súper. Estamos con Alex Guerrero, uno de los músicos nacionales, artistas, compositor, Ujú. Sí, señor. compositor y cantautor. Entonces, tenemos una estrellota aquí de Museo Chuzo. Mae, ¿cómo fue que inició tu carrera musical? ¿En qué momento? Mi carrera musical inició en el cole, En aunque el uno lo cole. crea así. Yo empecé a tocar piano a mis 7 8 años por ahí. Ya después mi papá me metió a estudiar y demás y poco a poco me fui profesionalizando, digamos, como teniendo más, de verdad, más nivel a la hora de tocar. También estudié guitarra y ya después como a los 13 años ya empezó como esa carrera, como que empecé a hacer eventos, empecé a hacer como cumpleaños, presentaciones en algunos lugares y así. Súper. Mae, de hecho yo te recuerdo en el cole Sí, sí fue como, compañero, bueno, casi que compañero, sí. mae, yo recuerdo que te llamaban por Guns N' Roses. Sí, cierto, cierto. Sí, en algún momento, cuando empecé a tocar guitarra, pues, como fiebre o sea, como cualquier persona fiebre que está empezando a tocar, tiene como sus, Ujú. ¿verdad? Sus ídolos y así. Yo decía, yo quiero tocar como Slash y no sé qué. Entonces, así fue como empecé y empecé tocando sobre todo canciones de Guns N' Roses. Entonces, Germán no me deja mentir, por cierto. ¿Esa fue la primera banda que lo inspiró usted o hubo alguna antes? Y no, creo que fue la primera banda que me inspiró. En ese momento, tal vez porque uno veía como esos Guitar Heroes, por decirlo de alguna manera, y yo veía Slash y yo decía que era lo máximo. Entonces, así fue como. Pues Slash era Y un pegue. como, sí, como Slash era el guitarrista de Guns N' Roses, Ujú. entonces, así fue como. Ahora, mae, ¿cómo definís vos? Porque esta es una vara que tal vez no muchas personas le ponen atención, pero ¿cómo definís vos lo que es el talento o la música nacional actual? ¿Cómo la defino en qué sentido? En el dote artístico, tal vez, que muchas personas ven, ya sea lo urbano, no sé, el tema del folclore y todas estas varas también, Ujú. demasiados ámbitos, pero lo ven y he escuchado como una pérdida de tiempo porque estamos en un país complicado de pegar, pero ¿vos qué pensás sobre eso, mano? Porque... Bueno, yo pienso que tal vez no es ningún secreto para nadie que ahorita Costa Rica tiene un problema eh, en lo que es la industria musical como tal. Hay un desbalanceo entre lo que es la originalidad de ser un artista y ser un músico, digamos, matachivos. Ujú. Entonces, digamos, en Costa Rica, si usted quiere vivir de la música, tiene que ser un matachivos, tiene que ser una persona de que vas a tocar a bares, que vas a tocar a restaurantes, que vas a tocar a eventos privados y demás. Entonces no te da tanta exposición o tantas oportunidades para poder exponer lo que es la música original. Entonces, o por lo menos no hay tantas puertas como para que usted agarre su música original y se haga un artista un poco más reconocido por su material y demás, y que se pueda subir, ¿verdad? De Ok. que pueda ser un poco más reconocido. En cambio, si usted es un músico, llamémosle artista, que vas y haces especiales de, qué sé yo, Juan Gabriel, o especiales de Guns N' Roses, o especiales de algún tipo de música en específico, que son covers, es como más viable, por decirlo de alguna manera, porque está desbalanceada. Más que todo porque de aquí los sellos musicales, antes existían sellos musicales aquí en Costa Rica que tenían sede, por ejemplo, en la época de 70s, 80s estaba Indica o RCA, que hoy en día son Sony Music, y que tenían contratos con los mismos artistas. En ese entonces podemos decir Vía Libre, podemos decir La Banda, La Pandilla. Entonces había una industria musical de Costa Rica donde el artista nacional exponía su música original y había más maneras de cómo volverse, ¿verdad? O sea, de cómo subir el nivel. Ok. En los noventas ya fueron muchas cosas, aparecen las disco móviles, entonces ya la gente ya no llamaba tanto al artista o a los grupos, sino que llamaban a la disco móvil, al DJ, y se cierran los salones de baile y ay, se me va. O sea, y los sellos discográficos, Sony Music, RCA, etcétera, se van del país. Ok, pero Entonces, estuvieron aquí. estuvieron aquí, sí, claro, sí, estuvieron aquí. Uy, mae, yo no sabía ese toque, Sí, por ejemplo. entonces ese es el asunto, ma. Es un poco difícil.
pero no es imposible. Ok, mae, ¿y qué crees vos que se necesite o qué cualidad tal vez Ajá. crees que se necesite para llegar a ser un Juan Gabriel, por ejemplo? Mucho talento. Pienso yo que mucho talento, mucha originalidad, mucha pasión por querer hacer las cosas como se tienen que hacer. Pienso yo, uno no puede. O sea, es ahí donde viene el refrán de que vino primero el huevo o la gallina. Entonces, pienso yo que hay que hacer las cosas con orden. No se puede pretender ser un artista por el hecho que grabaste una canción y ya, y como pegó, ya crees que sos famoso, sos lo máximo, sino que hay que chiviar, o sea, hay que hacer conciertos, hay que aprender todos los días, tratar de aprender algo nuevo. Así es como, o sea, y la misma pasión y la misma disciplina también creo que lo que hace que uno vaya subiendo poco a poco. Mae, y sobre la disciplina, porque Perdón. no, tranqui. Mae, es muy fácil hablar sobre la disciplina, pero ¿cómo se logra tener disciplina, mae? Porque, por ejemplo, a mí me cuesta un montón. ¿Me Sí, explico? es complicado porque también, digamos, vivir de la música o ser un buen, no llamémoslo artista, sino un buen músico, un buen intérprete, es difícil también por el hecho de que usted tiene que dedicarse a eso de lleno. Entonces, la cuestión de uno vivir de la música aquí en Costa Rica, usted tiene que dedicarse al tiempo completo y si no se dedica al tiempo completo y tal vez estás estudiando o trabajando en otro trabajo, se vuelve como complicado porque usted está spliteando su tiempo, no Ujú. está de lleno en ninguna de las dos cosas, entonces es difícil, ¿verdad? Cuando uno ya da ese paso sin miedo, ¿verdad? De tener la disciplina, de decir, bueno, no, yo voy a tratar de subir el nivel como profesional, como intérprete, mis habilidades como músico, como cantante, etcétera. Yo pienso que es ahí donde va un poco más encaminado uno, ¿verdad? Ok. Siempre es difícil tener disciplina, pero pienso que tal vez todos los días levantarse, plantearse, tal vez en una pizarrita, no sé, o en una libretita y decir qué es lo que voy a hacer el día de hoy con baby steps, o sea, poquito a poco, Ujú. creo que se puede ir logrando. Ok, y mae, ¿qué mensaje, digamos, le darías vos a todos aquellos músicos o artistas que tal vez quieren empezar a emprender? Porque yo he visto que, por ejemplo, mi mejor amigo es uno que siempre ha querido mandarse el agua, Ujú. pero le da miedo por la economía del emprendimiento que vaya a hacer, me explico. Entonces, ¿qué recomendación darías o qué consejo le darías a ese tipo de personas? Yo le daría el consejo de que, bueno, primero que todo, evalúe el hecho de qué es lo que, o sea, a dónde quiere llegar, Ujú, ¿verdad? Si quieren llegar a ser un muy buen intérprete, digamos, no necesariamente uno, o sea, uno puede ser famoso y demás y tener éxito, no necesariamente haciendo música original o siendo un artista, o sea, al dedicarte a la música puedes hacer muchas cosas, digamos, ser intérprete, hacer especiales de tales artistas o de tal música y volverte un muy buen intérprete sin necesidad de tener música original. Entonces, ver cómo a dónde se va a uno proyectar. ok, Digamos, si tu idea es, no, que yo quiero ser un artista internacional, yo quiero tener mis EPs, tener mis álbumes, que mi música se escuche en muchos lugares, en muchos países, entonces también tienen un tipo de proyección. Entonces, mi consejo número uno, con todo esto que acabo de hablar, es sepan cómo proyectarse, sepan tal vez a dónde apuntar. Número dos, disciplina. Disciplina, siempre la disciplina y el profesionalismo es lo que pienso que va a llegar, o sea, va a hacer que vos llegues más lejos. Y la tercera cosa que lo va a hacer llegar mucho más lejos todavía es la humildad. ok. La humildad te lleva a cualquier lugar y pienso que, o sea, qué feo tratar con un artista, ¿verdad? O juega vivo, o no siquiera un artista, una persona juega vivo en cualquier ámbito, ¿verdad? Ma, yo he O sea, tratado con artistas que uno dice como, ¡ay, o sea, bro! ¡Qué no lástima! llamémosle juega vivo, sino una persona que tal vez que es muy crecida, una persona que tal Ajá. vez, o sea, es difícil como poder entablar una, no sé, como una conexión incluso Ujú, para poder hablar de algún tema o de algo, o sea, es súper ujú. difícil. Entonces, la humildad pienso que es la mamá de todo. No, todo. Mae, uff.
Mae, ok, una pregunta que te quería hacer y que quiero empezar a hacer en este programa es, Ok, ¿a quién o qué artista usted desearía conocer de aquí a 5 años? ok, ok. Bueno, yo tengo varios, o sea, yo tengo, ¿cómo decirlo? Muchas influencias musicales. Tengo muchas influencias musicales.